¿Qué es la educación inicial? ¿Para qué sirve la pedagogía del amor? Una pupileña con pasión nos lo va a contar. Rácata plum 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 era la palabra mágica del mago de la caverna, pero su magia ya no tenía efecto. Él estaba muy triste. No sabía lo que sucedía, pero todo lo que transformaba se convertía en unos símbolos raros y desconocidos. Así que decidió dejar la magia. Profe, ¿qué le apasiona a usted? Lo que a mí me apasiona y creo que me mueve cada día es mi profesión, la de educar, la de mirar a mis niños cada día y hacer mi labor pedagógica desde el corazón. En su infancia, sus primeros 9 años, también tuvo una etapa muy bonita y algo que influyó bastante fue haber vivido en el campo y todas esas enseñanzas que le dieron sus papás. ¿Por qué no me cuentas sobre esto? Sí, yo creo que es la etapa más importante y la que recuerdo con mucho cariño, porque fue el vivir en contacto con la naturaleza, el aprender del entorno, compartir con mis padres las labores del campo, como la crianza de los cuyes, como el cultivar y cosechar las papas que nos llevaba mi papá. La escuela también influyó bastante porque vengo del método, apenas estaba iniciando el método de escuela nueva, donde sobre todo uno tenía que experimentar y hacer las actividades desde el entorno, desde las cosas propias del campo. Lo que recuerdo muchísimo y que impactó en esos primeros años en mi vida, y de hecho lo adquirí de mis padres, es el amor por la lectura. Mi papá es un lector empedernido y mi mamá me pasó y me dio ese amor por los cuentos. Yeah. Ella contaba cuentos y en torno a la cogida de hierba, a la cogida de moras, todos los niños de la vereda íbamos tras ella para escuchar las historias que narraba y lo hacía de tal manera que uno se imaginaba los personajes como ella los describía, era tan impactante y de hecho creo que por eso es mi amor por los libros álbum, por los cuentos, por las historias. Sus papás buscan lo mejor para ustedes, por eso deciden venirse a vivir acá a Pupiales y que ustedes estudien en la institución educativa normal Pío XII y allí también usted recibe una muy clara influencia de un docente. Sí, efectivamente. Como mi papá tenía una clara idea de lo que la escuela normal ofrecía, entonces nos matriculó, además de que era regentado por hermanas franciscanas, ingresamos y ingresé al grado 5º. Venía con ese temor de la escuela, aparte pues de que el nivel educativo del sector rural a veces no compite con el urbano, venía con ciertas dificultades. Mi mamá, en su afán de que de pronto me nivele con los otros compañeritos, buscó la ayuda de un profesor que lo tengo en el alma, es el profesor Álvaro Vallejo, y él me nivelaba en matemáticas. ¿Y por qué influyó tanto en mí? Porque yo iba en las tardes, él sacaba tiempo en sus tardes, iba a la normal y entonces me explicaba de tal manera, con tanta paciencia, que me miraba a los ojos y me decía, ¿entendió? Yo ni siquiera le respondía y él me decía, va de nuevo, esa es la palabra que me acuerdo tanto. Y a veces 3, 4 veces y así empecé a coger ese gusto. O sea, este profesor tiene tanta paciencia y empecé como a decir, esto de la docencia tiene gran influencia y me empezó a gustar, porque antes no quería ser maestra, pero ese fue como el primer toque, como la primera motivación que me dio a ser educadora, porque sí influye bastante. Ya, entonces, digamos, termina sus estudios secundarios, quiere usted y se vuelve una profesional de la educación inicial y decide usted crear el Instituto Albert Einstein. Sí, así fue. Estuve trabajando en diferentes establecimientos educativos de carácter privado en Ipiales y ya tuve a mis 3 niños, entonces era muy difícil desplazarme, así que
decidí fundar el Instituto Albert Einstein con una visión totalmente diferente, porque a veces estaba desvirtuando lo que es la educación preescolar, ahora educación inicial, y únicamente se buscaba escolarizar, prepararlos para el grado primero, dejando de lado las actividades principales y aquellas estrategias que garantizan unos primeros años de felicidad, de goce, de disfrute, donde se cimentan pues todas estas capacidades y potencialidades. Inicio con 16 niños y así es como arrancamos, con una docente. Y poco a poco fuimos implementando estrategias pedagógicas innovadoras que dieron pie a crear unos proyectos que posteriormente fueron reconocidos a nivel nacional y también a nivel internacional. Con todo lo que ha aprendido, usted no se queda con esos conocimientos guardados, sino que usted decía cómo impartirlos, darlos a conocer para que sean aplicados y también llevarla a ser ganadora de reconocimientos aquí en Colombia, aplicarlos en otros países. Háblenos un poco sobre esto. En el Instituto Albert Einstein se gestan y nacen 3 proyectos fundamentales. Uno de ellos es el proyecto de PLEIMAPI, que es desarrollo del pensamiento lector, escritor y matemático. Aquí también, junto con el proyecto y sus 10 estrategias, nacen 2 personajes importantísimos que favorecen lo que es todos estos procesos, que es el mago de los números, que con su palabra racata, plum, 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 va a trabajar el pensamiento lógico-matemático en los niños. Y Milo Rupate, que es el hada de las letras, para trabajar el pensamiento lector y escritor. Se consolidan aquí, pero se replican en la institución educativa Seminario. Allí, como es una institución de carácter público, se puede participar en convocatorias de estrategias pedagógicas a nivel nacional y surge el reconocimiento a este primer proyecto. Una vez se mira que es importante todo este desarrollo, lo que es el pensamiento lector, el pensamiento escritor y matemático, donde se cimenta en los primeros años, pero quedaba algo vacío, lo que es la pedagogía del amor, lo que es la inteligencia emocional, cómo nosotros aquí en Nariño a veces somos tan susceptibles o hay unas creencias totalmente erróneas de lo que es la inteligencia emocional, por lo cual surge el otro personaje, que es Cito, el aventurero del sur. Aparte de que estamos rescatando nuestra cultura, entonces es el Cuy, que con todas sus aventuras aquí en el sur de Nariño nos enseña a trabajar las emociones, a gestionarlas y a regularlas de manera adecuada, empezando con los niños en los primeros años y proyectándose a la familia. Aquí surge otro reconocimiento, que es el de Maestros que Inspiran, con el proyecto Hilando el Tejido Emocional y Social desde la Educación Inicial. Bueno, estos reconocimientos a nivel nacional le permiten a usted viajar hasta Argentina. ¿Cuál fue el motivo de este viaje? Bueno, el proyecto de inteligencia emocional, que salió seleccionado como uno de los 5 mejores proyectos de la Fundación Maestros que Inspira, nos da la oportunidad de proyectar la labor pedagógica y las estrategias que se implantan aquí en Colombia en Virtual Educa Argentina, por lo cual las 5 docentes viajamos a este hermoso país a dar a conocer los proyectos. Aquí igual aprendemos y conocemos cómo trabajan en Argentina. También nos permite fortalecer y reconocer que aquí en Nariño también trabajamos de manera muy adecuada y muy pertinente. Aparte de que pues hay países en Latinoamérica que están adelantados en cuanto a lo que es la educación del nivel inicial, podemos reconocer que con estos proyectos y con estas estrategias que se implementan, podemos decir que nos encontramos también en un muy buen nivel. La pedagogía del amor. ¿Qué es la pedagogía del amor? ¿Qué se pretende con esto? Desde los primeros años, los seres humanos necesitamos afecto, necesitamos amor, necesitamos potencializar nuestra inteligencia emocional,
que a veces por diferentes circunstancias se ve afectada. Entonces, en los primeros años es donde nosotros vamos a adquirir todas esas herramientas afectivas que a futuro nos van a convertir en mejores ciudadanos o ciudadanas. En donde se cimentan estas emociones, todos estos sentimientos en los primeros años. Es por eso que es fundamental trabajar con la familia, de la mano con la familia, para garantizar estos procesos. Profe, usted es una persona que hace las cosas con convicción, con amor, con pasión. ¿Qué se necesita para ser un excelente educador inicial? Ser educación inicial requiere trabajar desde el corazón, requiere que tenga ese compromiso, esa convicción y esa pasión por transformar y educar. A veces se cree que ser educador es simplemente ir al aula, terminar su clase e irse. No. La convicción nos da la seguridad y la certeza de lo que estamos haciendo, deja influencia positiva en nuestros niños, de que lo que hacemos lo hacemos porque nos apasiona, porque tenemos ese deseo irrefutable de que la educación de nuestros niños y de nuestras niñas va a dejar huella en sus mentes, en sus corazones y va a transformar su vida. Es por eso que la invitación es a todos los docentes. Nosotros tenemos una capacidad grande de formar o de formar para siempre. Es por eso que esta labor no se tiene que tomar a la ligera. Requiere dar todo lo mejor de uno, entregar el corazón, que la labor de ser docente corra por nuestras venas, que sea el insumo que todos los días nos motiva a levantarnos para transformar esta sociedad desde los protagonistas principales que llegaron a nuestras manos, que son los niños y las niñas. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.